Gracias por estar con nosotros. Encantado de tenerlos en el programa. Hoy día vamos a hablar de lo que son las variantes. Vamos a recordarle qué son las variantes, porque se ha descubierto una variante que se llama la IOTA, IOTA. Es una de las letras del alfabeto griego en Piura. Y vamos a conversar sobre qué significa que esto se encuentre en el Perú, si es que debe despertar algún tipo de preocupación o algo en la población. La doctora Lely Solari, ella es médico y es infectóloga del Instituto Nacional de Salud, está con nosotros y nos va a ayudar a responder esta pregunta. Doctora Solari, qué gusto de saludarla. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Huerta. Como siempre, un gusto. El gusto es mío y como le digo a todos los invitados, gracias a usted por darse tiempo de su ocupadísimo horario para estar con los oyentes de RPP Noticias. A ver, esto de la variante IOTA, sabemos que es una de las variantes de interés de la Organización Mundial de la Salud. Quizás empecemos por eso. Ya nuestros oyentes habrán escuchado hasta la saciedad que las variantes se producen cuando los virus mutan y adquieren propiedades diferentes, características diferentes. Quizás explíquenos, por favor, a los oyentes, ¿qué diferencia hay entre una variante de interés y una variante de preocupación? Sí, una variante de interés es una variante que tiene algunas mutaciones que le dan características particulares y hace que tengan un despliegue, o sea, una distribución mayor en algunas zonas. Generalmente abarcan algunas regiones, algunos países. Estas variantes de interés, por ejemplo, algunas tienen mayor transmisibilidad, otras tienen mecanismo de evasión inmune y tienen, digamos, como le digo, una distribución en brotes a nivel país, a nivel un continente, y entonces tenemos que recopilar más información para saber si van a tener un impacto a nivel global. Las variantes de preocupación, por otro lado, ya sabemos que estos mecanismos de mayor transmisibilidad, estos mecanismos de escape a anticuerpos producidos algunos por infecciones previas, ¿no? En sueros convalecientes, o incluso una menor efectividad a tratamientos con anticuerpos monoclonales, e incluso también algún indicio de menor efectividad con vacunas, son variantes que ya tienen esto demostrado con estudios de comparación, o sea, comparando estas variantes con otras, y también tienen un impacto a nivel global. O sea, ya estamos hablando de distribución en varios continentes, estamos hablando de un despliegue mucho mayor. Estas variantes de preocupación hasta el momento son cuatro consideradas por la Organización Mundial de la Salud como tal. La variante alfa, que inicialmente fue ubicada en el Reino Unido, la gamma, inicialmente ubicada en Brasil, la beta, que inicialmente fue ubicada en Sudáfrica, y la que más nos preocupa, la delta. La variante que usted mencionó, doctor Huerta, es la variante IOTA, que inicialmente nosotros la llamábamos B1526 y se originó en Nueva York. Es una variante de interés, o sea, no tiene esta característica de las variantes de preocupación de ser una variante distribuida a nivel global y con ya estas características, digamos, confirmadas por estudios comparativos. Qué interesante. O sea, se dice que es una variante de interés. Obviamente la misma palabra lo dice, ¿no? Cuando nos interesa averiguar a ver si es que realmente va a ser del próximo nivel de preocupación. Y ya es de preocupación cuando ya demostró que puede evadir los anticuerpos, de que puede causar de repente una enfermedad diferente o de que es mucho más transmisible. En estas variantes de interés, junto a esta IOTA que se ha encontrado entonces en Piura, está la lambda, que es la predominante en el Perú, con un poco más del 70% de los casos. Está la kappa, también, que se descubrió en la India, y otra que se llama la eta. Entonces, estas son las letras del alfabeto griego, ¿verdad? Eta, iota, kappa, lambda. La eta fue descubierta también aquí en Estados Unidos, en California. Entonces, digamos, en términos prácticos, doctora, nuestros oyentes, si escuchan algún titular, alguna cosa, ¿deben sentirse alarmados porque se ha encontrado IOTA en Piura? Sí, en realidad lo que más nos alarma en este momento es la presencia de la variante Delta
tanto en Arequipa como en Lima. Eso es lo que sí nos debe alarmar. La presencia de la variante Iota, si bien es cierto, tenemos confirmados 3 casos en Piura, 2 casos en Lima, 1 caso en Moquegua, o sea, tenemos en total 7 casos identificados con esta variante. Yo diría que sí, obviamente hay que hacer el cerco epidemiológico, hay que hacer el estudio del caso, pero realmente desde el punto de vista de la epidemia en Perú en global, no nos preocupa tanto como sí nos preocupa la presencia de la variante Delta. Probablemente esta variante se distribuya localmente, a un brote localmente, y no creemos que vaya a progresar al resto de regiones, como sí creemos que tiene la capacidad de hacerlo, y esto ya lo hemos conversado antes, la variante Delta. Entonces, sí es importante saber que estamos haciendo la vigilancia genómica, que estamos encontrando estas variantes. Ya hemos encontrado varias, ¿no? En nuestro país está la lambda, gamma, alfa, delta, dentro de la preocupación, y dentro de las hemos encontrado la zeta, la epsilon, ahora la iota, y bueno, entonces Estamos ubicando, ahora que tenemos esta capacidad de hacer la vigilancia genómica, todas estas variantes, y las estamos tratando de controlar. Pero de todo esto, lo que nos preocupa es la delta. La delta. Es curioso, ¿no? La beta no se ha encontrado, ¿no? Esa es la de que apareció en Sudáfrica, no se ha encontrado, ¿no? Lo que pasa es que nuestro intercambio comercial con África es mucho menor que con otros continentes, ¿no? Ese punto, claro. Así es como se pasan las variantes, porque pasa con la gente. Obviamente, pasa con la gente que trae las variantes. Ahora, doctora, tenemos 12 casos hasta el 7 de julio, me parece, hasta el 13 de julio, hasta antes de ayer, tenemos 12 casos de Delta. En el Reino Unido, la alfa era predominante, pero así por mayoría. Y en 2 meses, la Delta destronó a la alfa. A comienzos de abril, menos del 1% de los casos de COVID-19 en el Reino Unido eran por Delta. El 31 de mayo, 2 meses después, 92%. ¿Qué hizo de que la Delta destrone a la alfa tan rápido en el Reino Unido? En primer lugar, la estructura de su proteína espiga, que es la llave con la que entra a la célula el virus, a la célula humana, es una proteína mucho más eficiente. Entonces es una llave que entra mucho mejor, y esto hace que el virus sea más transmisible. Por ser más transmisible, entonces. Sí, por supuesto. Entonces, entre las personas susceptibles que todavía habían, al ser mucho más transmisible, entonces la Delta le ganó a la alfa y se volvió la predominante. Vamos a hacer una brevísima pausa. Cuando regresemos, le quiero dejar esta pregunta. ¿Qué pasará ahora entre lambda y delta? ¿Hay algún dato científico que nos diga que lambda le va a parar, como se dice, a la delta? Le dice, tranquilo, este es mi territorio, o la delta podría ser predominante. Regresamos. Médico, ya es infectóloga, trabaja en el Instituto Nacional de Salud, y ya nos dijo que la variante esta que se ha encontrado en el Perú, en la variante Iota, que es otra de las letras del alfabeto griego, es una variante que se originó en la ciudad de Nueva York, pues no debe llamarnos al pánico ni a la alarma. La que sí nos debe llamarla al poco más de atención es la Delta, porque la Delta ya se ha comprobado que es mucho más infecciosa. Yo le dejé pendiente una pregunta, cuando le dije, ¿por qué es que la Delta en 2 meses desplazó completamente a la alfa en el Reino Unido? Y ella me dijo, porque la Delta es recontra más contagiosa. La estructura de su espiga, al ser más contagiosa, hizo que todos los susceptibles que quedaban allí en el Reino Unido pues sean infectados por la Delta, y la alfa se fue. Y le dejé pendiente la pregunta, doctora, ¿hay algún estudio científico, hay alguna manera de, digamos, estudiar infectividad, etcétera, que pueda decir, caramba, esta Delta es más infecciosa, más transmisible que la lambda? Hay varias maneras. Nosotros estamos tratando de
hacer el estudio que hicimos con la gama de anticuerpos neutralizantes de sueros de pacientes vacunados con Sinopharm, de personal de salud. Estamos replicándolo con la variante, actualmente está corriendo el estudio con la variante lambda y ya, gracias a Dios, hemos sido capaces de aislar la variante delta para correrlo con la variante delta también. Eso Qué es importante. Discúlpeme, quiero explicar a los oyentes esto porque lo que usted va a decir es sumamente importante. O sea, ustedes en el Instituto Nacional de Salud, en el laboratorio, tienen muestras de ambos virus, del virus lambda, que en este momento es 70% de los casos de COVID-19, y han logrado, dice, aislar el virus delta. Y ahora lo que van a hacer es ver cómo responden estos virus que ustedes tienen ahí en su laboratorio, cómo responden a los anticuerpos neutralizantes que producen las personas vacunadas con Sinopharm, ¿cierto? A ver, ¿qué están encontrando, doctora? Qué interesante. ¿Qué están encontrando? Bueno, la primera pregunta de investigación que nos hicimos en abril cuando nos preocupamos mucho por la variante gamma era si los anticuerpos neutralizantes tenían la misma actividad neutralizante frente al linaje original, que es lo que nosotros llamamos el virus salvaje, que frente a la variante gamma, que es la variante de Manaus. Brasil. Y lo que nosotros vimos es que efectivamente se reducía la actividad de los anticuerpos neutralizantes. Sin embargo, esto no era estadísticamente significativo. La media geométrica bajaba de 63 a 48, o sea, sí había una disminución, pero continuaba un 92% de personas teniendo anticuerpos neutralizantes. Esto no quiere decir que el 92% está digamos, protegido totalmente contra una infección. Este es un indicador de que la respuesta humoral que se produce luego de la vacuna Sinopharm es bastante aceptable y que la actividad neutralizante persiste contra la variante gamma. Eso fue lo que nosotros hicimos en un primer paso. Ese mismo experimento... Sí. Ese mismo experimento ahora lo estamos repitiendo contra la variante lambda y debemos tener ya los resultados están proyectados para el 25 de julio y ahora estamos haciendo las réplicas de la variante delta para también repetirlo con la variante delta. Todavía no tienen entonces los resultados, están en pleno proceso. Entonces, digamos, ¿qué es lo que esperan encontrar? O pongámonos, digamos, dos escenarios. Si ustedes encuentran de que la actividad de los anticuerpos neutralizantes contra Delta es muchísimo menor que contra Lambda, entonces, ¿qué dirían? De que, caramba, Delta es muchísimo más resistente a los anticuerpos y por lo tanto de mayor potencial peligro. Así es, y eso ya no tenemos que hacerlo nosotros, hay varios estudios ya en la literatura publicados al respecto, donde se ve que la actividad neutralizante frente a la variante Delta es menor, efectivamente, con algunas otras vacunas, y no creemos que sea distinto con las vacunas que nosotros estamos utilizando en el Perú, es probablemente lo mismo. Es por eso que nosotros lo que tenemos que hacer, sabiendo lo que está pasando una vez más en los otros países, ya sabemos que primero es Europa y luego viene acá, lo más probable es que ocurra lo mismo y entonces vamos a tener una tercera ola con la variante Delta y lo que nosotros necesitamos hacer es acelerar la vacunación a lo máximo. No podemos ahorita estar peleándonos entre nosotros si necesitamos o no necesitamos vacunas. Las necesitamos y de manera urgente, porque acuérdese usted que entre que una persona se vacuna con la primera dosis, se vacuna con la segunda dosis y está protegido, pasan todavía algunas semanas. Entonces nosotros ahorita nos tenemos que vacunar para estar protegidos, para tener la protección ya cuando llegue esta tercera ola, que nosotros creemos que tanto lambda como gamma van a tener una participación importante, pero delta va a adquirir obviamente también un protagonismo muy importante en esta tercera ola. ¿Aló? Sí. O sea, lo que nos está diciendo es que dados estudios que se han hecho en otras partes del mundo en que se enfrenta Delta con anticuerpos neutralizantes de otras vacunas, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, y que ha demostrado que no responde tan bien, entonces probablemente Delta va a convertirse en una variante predominante en el Perú también. Y esa podría estar en la tercera ola. Eso es lo que nos ha dicho, ¿no es cierto?
Lo que se ha visto, sí, eso es lo que nosotros esperamos que pase. Lo que se ha visto es que, por ejemplo, cuando alfa está predominando en una población como fue Reino Unido, entra delta, y delta es mucho, digamos, superior desde el punto de vista de transmisibilidad y de escape inmunológico a alfa. Entonces, rápidamente toma predominancia, y como usted dice, en 8 semanas ya es 90% de los casos circulantes son por delta. Lo que ha pasado en el Perú es que nosotros ya teníamos una variante importante circulando, en realidad dos, la lambda y la gamma, que eran mucho, digamos, tenían otras ventajas frente a alfa. Alfa entró al país y nunca pudo progresar porque ya estaban la lambda y la gamma. Entonces, lo que ha pasado es que entra delta y se está demorando. O sea, sí es verdad que lambda y gamma están haciendo, yo creo que se demore un poco más delta, que no dices, en ascender. Pero lo lógico de pensar es que, a pesar de que sí se está demorando más, en algún momento, probablemente en los próximos meses, igual lo usual es que vaya a la predominancia, incluso en la presencia de lambda y gamma, y por eso es que nosotros ahorita nos tenemos que vacunar, para que cuando venga la delta con la tercera ola, ya nosotros estemos protegidos. Eso es algo que ni siquiera podemos dudar en estos momentos. Muy bien. Vacunación. Eso es lo que necesitamos hacer lo más pronto posible, y eso es fabuloso. Mientras tanto, mientras lleguen las vacunas, mientras la gente se empiece a vacunar, le pregunto, doctora, algunas de estas variantes, la alfa, la gamma, la delta, la iota, ¿pasan las mascarillas? Depende de la mascarilla. Bueno, por eso dos mascarillas. ¿Pasan 2 mascarillas bien puestas, bien ajustadas? No, por supuesto que no. Por eso es Entonces, lo que tenemos que hacer es decirle a nuestros oyentes, ¿verdad? Que mientras llegue la vacuna, mientras no esté vacunado, use sus 2 mascarillas, como lo estoy viendo a usted en la televisión en este momento. Me encanta la mascarilla del Instituto Nacional de Salud. 2 mascarillas bien puestas, bien ajustaditas, y no llevar gente a la casa que uno no conoce, con la que uno no vive. Eso es lo que uno tiene que hacer, doctora. Exactamente, estamos totalmente de acuerdo. Nos ha pasado en fiestas navideñas, ahora no queremos que nos pase en fiestas patrias. Bueno, fiestas patrias entre comillas, ¿no? Porque lamentablemente estamos en un clima bastante zozobra, pero de todas maneras, en estos días del 28, 29 de julio no nos podemos dar el lujo de juntarnos. Tenemos que cuidarnos. Como usted bien dice, la mejor protección es la doble mascarilla o la KN95, y evitar todo tipo de aglomeraciones y no hacer estas fiestas COVID que tanto daño nos han hecho. Con la presencia, o sea, miren cuántas variantes tenemos en este momento, entre variantes de interés y variantes de preocupación, tenemos 8 variantes circulantes en el país. No podemos darnos el lujo de que nos vuelva a pasar a la desgracia que ya nos ha pasado 2 veces. Esta tercera ola debería agarrarnos un poquito mejor preparados, desde el punto de vista poblacional, desde el punto de vista de lo que depende de cada uno de nosotros, que es la protección respiratoria, evitar las reuniones y vacunarnos cuando nos toque. Con eso nos quedamos, doctora Lely. De verdad que sí, tiene usted toda la razón, y ojalá que nuestros oyentes logren captar este mensaje. Doctora Lely Solari, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, como siempre. Hasta luego. Gracias. La doctora Lely Solari, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud. Señora, ya nos advirtió. Delta está ahí, acechando. Delta está allí esperando. A ver, a estos peruanos, a estas peruanas. ¿Los puedo agarrar o no los puedo agarrar? Como agarraba todo el resto del mundo. Como lo hice en Inglaterra, que en 2 meses tomé ese país. Delta está ahí. ¿Usted qué dice, señora? ¿Usted qué dice, señor? ¿Nos agarra o no nos agarra? Vacuna. Mientras le llegue la vacuna, mientras usted esté protegido con la vacuna, hasta que le llegue la vacuna, mejor dicho, doble mascarilla, y por favor, no organicen reuniones a puertas cerradas con gente que no conoce. Cuando regresemos, después de los titulares de la media hora, el programa es vuestro. Consultorio Vital. Regresamos. Es que pienso en ti nada más, que no sé si